En los albores de la medicina moderna, aliviar el dolor era una de las misiones más urgentes y al mismo tiempo más frustrantes. Durante siglos, la humanidad había dependido de remedios naturales, plantas medicinales y brebajes transmitidos de generación en generación. Algunos funcionaban, otros eran poco más que supersticiones, y cuando aparecía un dolor insoportable, la solución más eficaz parecía ser siempre la misma: la morfina, un derivado del opio. Era potente, sí, pero también era costosa, adictiva y peligrosa. La humanidad necesitaba algo distinto, un medicamento accesible, seguro y capaz de calmar el dolor sin encadenar a la dependencia. A finales del siglo XIX, en medio de los avances de la química orgánica, se abrió una ventana de esperanza. Los científicos empezaron a experimentar con derivados de la anilina, un compuesto que había nacido de la industria textil. En 1886 apareció en escena la acetanilida, presentada al mundo bajo el nombre comercial de antifebrin. Los médicos y pacientes la recibieron como un milagro. Reducía la fiebre, aliviaba el dolor y era mucho más accesible que la morfina. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la ilusión se rompiera. Los pacientes empezaron a desarrollar un tono azulado en la piel y los labios. La acetanilida estaba provocando metemoglobinemia, una alteración en la sangre que reducía la capacidad de transportar oxígeno. El alivio se convirtió en un riesgo mortal. Fue entonces cuando otro derivado, la fenacetina, ocupó su lugar. Parecía más seguro, más confiable y rápidamente ganó popularidad. Durante décadas, la fenacetina fue el analgésico de referencia en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, pocos sabían que, en paralelo, ya existía un compuesto con un potencial incluso mayor: el acetaminofén. En 1877, un joven químico estadounidense, Harmon Northrop Morse, había sintetizado por primera vez esta molécula a partir de un compuesto llamado P-nitrofenol. Su hallazgo pasó casi desapercibido. No era el medicamento de moda, ni generaba titulares. Poco después, el farmacólogo alemán Joseph von Mering lo probó en seres humanos. Al observar algunos casos de alteraciones en la sangre, concluyó que el acetaminofén era inseguro y lo dejó de lado. Ese juicio, basado en evidencias incompletas, condenó al olvido a la molécula durante más de medio siglo. Durante esos años, la fenacetina reinaba. Se prescribía para la fiebre, el dolor y múltiples malestares cotidianos. Pero la ciencia no se detiene, y en la década de 1940, varios investigadores comenzaron a notar un patrón inquietante. La fenacetina, con su uso prolongado, estaba relacionada con problemas renales graves y con ciertos tipos de cáncer. En medio de estas dudas, un grupo de científicos encabezado por Bernard Brodie y Julius Axelrod en Estados Unidos decidió investigar a fondo qué ocurría en el cuerpo con estos medicamentos. Lo que descubrieron fue revolucionario. Estos dos medicamentos se transformaban en el hígado en un mismo metabolito, y ese metabolito era nada menos que el olvidado acetaminofén. Y lo más sorprendente, el acetaminofén no solo era igual de eficaz para reducir fiebre y dolor, sino que además carecía de muchos de los efectos tóxicos que habían arruinado la reputación de sus predecesores. Era como si la historia hubiera dado un giro inesperado. La molécula condenada al silencio por un error volvía a escena para convertirse en la verdadera protagonista. En 1950, el acetaminofén comenzó a venderse en Estados Unidos en una combinación con cafeína y aspirina. Al principio fue tímido, discreto, como una alternativa más entre tantas, pero en 1956 dio el salto al Reino Unido bajo un nombre que todavía resuena en farmacias de todo el mundo: Panadol. Al comienzo solo podía adquirirse con receta médica, reservado para hospitales y tratamientos específicos. Sin embargo, poco a poco, fue ganándose la confianza de médicos y pacientes. ¿La razón? A diferencia de la aspirina, no irritaba el estómago, no aumentaba el riesgo de sangrado y podía administrarse incluso a personas con problemas gástricos o de coagulación. Lo que empezó como un redescubrimiento científico se transformó en un fenómeno cultural. El acetaminofén comenzó a ocupar los botiquines familiares, las mochilas de viaje, los cajones de las oficinas y las alacenas de millones de hogares. Hoy, se calcula que cada semana más de 50 millones de personas lo utilizan en Estados Unidos y su presencia se multiplica en más de 600 productos farmacéuticos en todo el planeta. Pero aquí comienza el otro lado de la historia, el lado menos contado. El acetaminofén es tan común, tan accesible y tan aparentemente inocuo, que muchos olvidan que, como toda medicina poderosa, tiene un filo peligroso. La misma molécula que alivia el dolor y la fiebre puede convertirse en un veneno silencioso si se excede la dosis. El cuerpo humano metaboliza la mayor parte del acetaminofén de manera segura.
El hígado lo transforma en compuestos inofensivos que son eliminados sin problemas, pero un pequeño porcentaje, entre un 5 y un 15%, sigue un camino diferente. Se convierte en una sustancia llamada NAPQI, un metabolito altamente tóxico. Normalmente, el hígado cuenta con un escudo llamado glutatión, que neutraliza al NAPQI antes de que cause daño. Sin embargo, cuando alguien toma demasiado acetaminofén, sea por descuido, automedicación o combinación de varios fármacos que lo contienen, ese escudo se agota. Y cuando el glutatión ya no alcanza, el NAPQI ataca sin piedad a las células del hígado. Las consecuencias pueden ser devastadoras: necrosis hepática, insuficiencia fulminante y, en los casos más graves, la muerte. En países como Estados Unidos, la sobredosis de acetaminofén es la principal causa de fallo hepático agudo. Cada año, decenas de miles de personas terminan en urgencias y centenares mueren por una sobredosis que, muchas veces, fue accidental. El riesgo aumenta cuando entra en juego un viejo conocido, el alcohol. Beber de forma habitual activa enzimas que producen más NAPQI y al mismo tiempo reduce las reservas de glutatión. Esto significa que incluso dosis moderadas de acetaminofén pueden volverse letales en personas que consumen alcohol con frecuencia. El mismo efecto puede potenciarse con otros medicamentos que afectan al hígado, como algunos antibióticos o tratamientos contra la tuberculosis. Incluso en situaciones cotidianas puede aparecer el peligro. Una persona con gripe toma un jarabe para la tos, más tarde una pastilla para el dolor de cabeza y en la noche un comprimido para dormir. Lo que quizá no nota es que los tres productos contienen acetaminofén. La suma de dosis aparentemente inofensivas puede llevar al límite sin que el paciente lo advierta. Y sin embargo, a pesar de estos riesgos, el acetaminofén sigue siendo uno de los aliados más seguros de la medicina moderna cuando se usa correctamente. Es el antipirético de primera línea en niños, recomendado incluso en el embarazo bajo supervisión médica, y uno de los pocos analgésicos que no irritan el estómago ni aumentan el riesgo de sangrado. Su seguridad, su accesibilidad y su eficacia lo han convertido en una pieza clave de la salud pública mundial. El secreto está en la responsabilidad, en leer las etiquetas, en no superar las dosis recomendadas, en no mezclarlo con alcohol ni con otros medicamentos sin consultar al médico. Porque detrás de esa tableta blanca que parece tan común, se esconde una historia de siglos de errores, descubrimientos, olvidos y redenciones. El acetaminofén no es solo un medicamento, es el resultado de la perseverancia científica, de la capacidad humana para aprender del fracaso y transformar un accidente en una herramienta que salva millones de vidas. Su historia nos recuerda que la medicina no avanza en línea recta, tropieza, retrocede y vuelve a empezar, hasta encontrar el camino correcto. Así, la próxima vez que tomes una tableta para aliviar un dolor de cabeza o bajar la fiebre, recuerda que tienes en tus manos más que un simple comprimido. Tienes la herencia de un viaje que empezó hace más de un siglo, atravesó errores, polémicas y descubrimientos, y terminó convirtiéndose en uno de los medicamentos más importantes de la historia humana. El acetaminofén es útil, sí, es seguro también, pero sobre todo es un recordatorio de que el conocimiento es el mejor escudo contra los riesgos invisibles. Porque la verdadera medicina no está solo en la pastilla, sino en la conciencia con la que la usamos. Y ahora lo sabes, detrás de una simple tableta blanca se esconde una historia de ciencia, errores y descubrimientos que cambió para siempre la forma en que la humanidad enfrenta el dolor. Pero esta es solo una de las muchas historias que demuestran cómo la medicina y el conocimiento transforman nuestra vida cotidiana. Si quieres seguir explorando más secretos de la salud, la longevidad y la ciencia que hay detrás de tu bienestar, te invito a suscribirte a Salud Óptimo. Aquí cada video es una puerta al conocimiento, un espacio donde la información se convierte en poder y donde juntos aprendemos a vivir mejor y por más tiempo. Suscríbete, comparte este video y únete a nuestra comunidad, porque la salud empieza con la información correcta y en Salud Óptimo la ponemos al alcance de todos.